Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos a grabar una nueva clase de las ondas y el sonido, que es el próximo tema que vamos a ver. Así que bueno, vamos a hablar del concepto de onda, velocidad, forma de una onda, ondas en medios, ondas periódicas, ondas armónicas, ondas viajeras, ondas estacionarias. Interesante de aquí que vamos a hablar de un modelo distinto. Si bien es un modelo mecánico, hay ondas que no son mecánicas, pero vamos a ver un modelo distinto de movimiento, ¿no? Creo que hasta ahora hablamos de movimientos, ¿no? Tipo MRU, MRV. Hablamos de movimientos circulares de los planetas alrededor del Sol, por ejemplo. Hablamos de energía. Bueno, y ahora vamos a ver algo nuevo, ¿no? Que es el modelo de onda, que es lo que estamos viendo, por ejemplo, en esta fotografía. Estamos viendo una onda circular que se propaga, ¿no? A lo largo del tiempo. Entonces, bueno, ¿cómo podemos describir esta onda de manera física, de manera matemática, ¿no? ¿Qué son las ondas? ¿Se pueden medir las ondas? Bueno, una onda, vamos a hablar de que una onda es una perturbación de un estado de equilibrio, de un medio, en principio de un medio, ¿no? Después vamos a ver que en el caso del vacío también hay ondas en el vacío, pero bueno, en principio de un medio, que puede ser el aire, por ejemplo, hay una perturbación en la presión del aire en el caso del sonido, y eso es lo que viaja. Viaja, mueve el micrófono, por ejemplo, eso se transforma en electricidad, y bueno, y después a partir de por ejemplo, de un parlante, con electricidad se genera una vibración de vuelta en el aire, y eso genera sonido. Otro podría ser un resorte, ¿no? Ondas en un resorte, la perturbación es una perturbación mecánica sobre el resorte, o también en un charco de agua como estábamos viendo, ¿no? Vamos a hablar de una perturbación de un estado de equilibrio, es decir, este estanque está en equilibrio hasta que uno tira una piedra y hay una perturbación, y esa perturbación la vemos viajar, ¿sí? Bien. Otro ejemplo podría ser la ola de la cancha, ¿no? Hay un estado de equilibrio que es que están todos sentados y hay algo que empieza a viajar de un lado al otro. Ahora, algo interesante de las ondas es que lo que viaja no es una partícula. Por ejemplo, si uno piensa en la partícula de, no sé, de agua, una molécula de agua, o pienso un pedacito de ese resorte, no es eso lo que viaja, sino que lo que viaja es la perturbación, y lo vemos claro en la ola de la cancha, ¿no? En la que cada persona se mueve hacia arriba y hacia abajo. Podríamos pensar que esa es la perturbación respecto del equilibrio. El equilibrio sería estar sentado. Cada persona se mueve hacia arriba y hacia abajo, y lo que viaja no es la persona, no viajan personas, sino que las personas se mueven hacia arriba y hacia abajo, y lo que viaja es la ola, ¿no? Entonces lo vamos a pensar de esa manera, ¿no? Lo que se mueve es la perturbación, no una partícula, ¿sí? Bueno, en el modelo de partículas, su estado cinemático está determinado por la masa, la posición, la velocidad, la aceleración, la cantidad de movimiento. Y la partícula es la que se mueve desde una ubicación hasta la otra. Acá es distinto. No es la partícula la que se mueve, sino que lo que se mueve es la perturbación. Entonces es un modelo nuevo, ¿no? No es el modelo de partículas, sería el modelo de onda. Vamos a tomar, por ejemplo, las ondas de un resorte, ¿no? Una onda transversal sería que se mueve de esta manera, es decir, que la perturbación es en dirección perpendicular al movimiento, es decir, se mueve de manera hacia la derecha o hacia la izquierda, pero la perturbación se mueve de arriba y de abajo. Eso es lo que nosotros llamamos ondas transversales. Otra podría ser ondas longitudinales, que es que la perturbación se mueve en la misma dirección que la onda, es decir, sería así, ¿no? Después tenemos ondas planas, circulares, cilíndricas o esféricas, de eso ahora lo vemos, y periódicas o pulsos. Es decir, tenemos distintas formas de caracterizar a las ondas. Esto que les decía, ¿no? Una onda transversal sería de esta manera, en la que la perturbación es transversal a la propagación. Es decir, esto se propaga hacia la derecha, pero la perturbación es hacia arriba y hacia abajo.
Entonces hay un 90 grados entre la perturbación y la propagación de la onda, la velocidad de propagación de la onda. En cambio acá, la perturbación está en la misma dirección que la propagación. No sé si lo ven, acá está más comprimido, acá está más... Es cuando uno hace esto, hace en esta misma dirección. Eso es lo que llamamos una onda longitudinal, ¿sí? Entonces acá tenemos que hay una dirección de la velocidad de la onda y puede llegar a ser que haya ondas transversales o longitudinales, o a veces ambas. Por ejemplo, las ondas sísmicas tienen ondas, se pueden dividir en transversales y longitudinales. Cuando se produce una onda sísmica se producen ambas. Bien, después podemos diferenciarlas, dijimos, ¿no? Primero, ¿no? No primero, pero las podemos diferenciar en transversales o longitudinales. También las podemos caracterizar según si son ondas planas, ondas cilíndricas, o ondas circulares o ondas esféricas, ¿no? Esto, lo que estamos viendo es lo que está dibujado, por ejemplo, acá con planos, es lo que llamamos el frente de onda, que sería como ver la parte, por ejemplo, en una onda de agua, sería ver la parte donde está la montaña, ¿no? La parte más alta. Bien, entonces nosotros acá estamos viendo que la propagación se mueve circularmente, genera círculos. En una onda esférica, por ejemplo, el sonido, van a generar pequeñas esferas, ¿no? Que se van a ir moviendo hacia afuera. Uno podría tener cilíndricas, circulares. Bueno, cilíndricas es que se mueven de manera cilíndrica en el espacio, en un espacio tridimensional. Circulares se mueven en 2 dimensiones solamente, no en 3. Y planas es que llegan planas, ¿no? Como nosotros, por ejemplo, una primera aproximación es que estamos tan lejos del Sol que si uno se acercara mucho al Sol vería ondas esféricas, pero estamos tan lejos que nos llegan ondas planas, ¿no? Es como si esto se alargara mucho, se llegan ondas planas. O sea, cuando uno está muy lejos de una fuente de ondas circulares o esféricas, llegan ondas planas, ¿no? Por ejemplo, en un láser nosotros vamos a pensar que la onda es plana. Los círculos los vamos a ver en el agua de estanque. Las esferas las vamos a poder pensar como el sonido, que se esparce esféricamente. O sea, si uno piensa en un parlante, emite sonido hacia todos lados. Bueno, y depende de cómo se propaga la onda, sabremos cómo disminuirá su amplitud. Es decir, para las ondas esféricas, por ejemplo, la amplitud va a disminuir a medida que, porque cada vez esta onda tiene que se esparce en cada vez un espacio mayor, y eso hace que si la intensidad, si la potencia de la onda está fija, eso hace que cada vez sea más chiquito el volumen. Entonces uno puede calcular cómo es el volumen a 10 metros, a 1000 metros. Bueno, las ondas planas no pierden amplitud, no pierden intensidad. En cambio en las ondas esféricas sí. Bueno, entonces dijimos que vamos a diferenciar a las ondas por transversales o longitudinales. Otra forma de diferenciarlas es dependiendo de si son planas, circulares, cilíndricas, esféricas. Nosotros vamos a trabajar con planas, que va a ser lo más sencillito. Y otra forma de caracterizar las ondas es si son periódicas o son pulsos. Un pulso es como si fueran, como vemos nosotros los mensajes de WhatsApp, ¿no? Un pulso es un sonido, una palabra, pero no es algo repetitivo. Una onda periódica es algo que se repite, ¿no? Por ejemplo, en este movimiento repetitivo, ¿no? O en el caso del sonido podría ser una nota de un instrumento que se mantiene en el tiempo. Eso sería un tren de ondas, ¿sí? Una onda periódica. Si se repite, una onda periódica. Si es un pulso que no se repite, es un pulso. Bien, nosotros vamos a trabajar con ambos matemáticamente. Y después, dentro de las periódicas, podría haber ondas no armónicas. Por ejemplo, estas se repiten, sí se repiten, pero no tienen esta forma de seno y coseno. Las que tienen forma de seno y coseno vamos a llamar armónicas. Las que no tienen forma de seno y coseno, no armónicas. Es decir, que dentro de las que se repiten, que son las periódicas, podemos tener distintas.
Estas diferencias podrían ser, por ejemplo, las diferencias entre escuchar una nota La en 440, la misma nota, en guitarra, en clarinete, en violín o en teclado. Se escuchan distintas. Bueno, el 440 tiene que ver con la periodicidad, o sea que la periodicidad es la misma, son ondas periódicas, pero cambia un poco la forma. O sea que son repetitivas, se repiten cada la misma cantidad, pero cambia la forma y nuestro oído las escucha distintas. Pero bueno, para nosotros vamos a ver matemáticamente cómo escribir ondas periódicas armónicas, y ahí hay justificaciones matemáticas que explican cómo a partir de estas escribir cualquiera de las otras. Cosa que es bastante interesante, que es lo que se llama el análisis de Fourier, ¿no? Lo que desarrolló Fourier. Bueno, entonces, volvemos, ¿no? Ondas periódicas que se repiten cada tanto, ¿no? Esas ondas periódicas que se repiten, el largo de un ciclo es lo que se llama longitud de onda, la longitud de la onda, ¿no? Y después tenemos ondas periódicas pero no armónicas, que tienen otras formas, como por ejemplo esta de acá. En ambos casos podemos definir una longitud de onda, una frecuencia y una velocidad. O sea, tanto acá como acá hay una longitud de onda, porque uno podría hacer desde acá hasta acá, después se repite, ¿no? Uno encuentra una longitud de una onda completa. Acá también, ¿no? Y va a haber una frecuencia, que es cada cuánto se repite, y una velocidad. Pero no vamos a estudiar las no armónicas, sino que nos vamos a meter directamente con la armónica. La onda armónica, esto en Applet me parece que no funciona, pero uno podía ver cómo a medida que pasaba el tiempo esta onda se mueve hacia allá, y la forma de escribir en la onda armónica va a ser esta que está acá. Y es la perturbación que va a ir entre -1 y 1. En este caso, por ejemplo, A es la amplitud, que en este caso va a ser 1, porque va a ir desde 1 hasta -1, y este seno va a ir variando en el tiempo y en el espacio. Es decir, va a ir variando en el espacio según X y va a ir variando en el tiempo según T. Y K y W son constantes. K es lo que llamamos el número de ondas, que se mide en unidades de 1 sobre metro. Acá dice metros, pero es 1 sobre metro. Y omega es lo que se llama la frecuencia angular, que es lo que se mide en radianes sobre segundo o radianes sobre hora. Depende en qué unidades ponemos el tiempo. Bien. Creo que estamos... Bien, esto es lo que permite describir el movimiento de una onda en el espacio y en el tiempo, porque nosotros vemos algo que si sacamos una foto, vemos una perturbación sinusoidal, pero además si nos paramos en un lugar y vemos qué pasa en el tiempo, vamos a ver que varía también de manera sinusoidal. Entonces por eso aparece tanto X como T, aparecen los dos. Y esto, cuando T es fijo, por ejemplo vale 0, es como si estuviéramos viendo una foto, y esto lo que nos dice es cómo es Y en función de X para todo por ejemplo acá entre 0 y 4, para toda la foto. Y cuando dejamos fijo X y vemos qué pasa en el tiempo, es como si nos paráramos en un puntito de por ejemplo el puntito 1, y vemos qué pasa a medida que pasa el tiempo, y vamos a ver que se va moviendo de arriba a abajo, ¿no? A medida que viene la onda, se va moviendo de arriba a abajo. Entonces acá tenemos una función de dos variables, es algo nuevo, y depende de dos variables, de X y de T. ¿Y qué es la perturbación? Que va a ir entre 1 y -1. Bueno, cuando uno deja el tiempo fijo, es decir, que se queda en un punto del espacio y pone T igual 0, por ejemplo, tiempo fijo sería como sacar una fotografía. Uno saca una fotografía y este largo es la longitud de onda, ¿no? Y en función de X, una fotografía, este largo es la longitud de onda. La longitud de onda es cuánto tarda cuánto mide una longitud completa de un ciclo. Como tiene que estar acá dentro del seno, el seno cumple un ciclo cuando el argumento va de 0 a 2pi. Entonces cuando K por X vale 2pi, ahí es la longitud de onda. O sea, cuando dio todo un ciclo completo. Entonces obtenemos esta relación, que K por la longitud de onda es 2pi, o K es igual a 2pi sobre la longitud de onda. La longitud de onda la medimos, por ejemplo, en metros, y con eso obtenemos qué valor va a ir acá, ¿no? Entonces si nos dicen hay una onda
armónica con una longitud de tanto, nosotros ya podemos decir, bueno, cuánto vale el valor de K, es 2pi dividido esa longitud de onda, de manera que cuando X vale justo la longitud de onda, lo que está acá adentro pasó de valer 0 a valer 2pi, entonces dio una vuelta, dio un ciclo completo. Y bueno, y para la parte temporal, que sería esta de acá, si dejamos X fijo, por ejemplo X igual a 0, podemos dejar X igual a 0 y vemos qué pasa, va a haber para un X fijo, a medida que la onda avance, vamos a ver que por ejemplo para este X, primero va a bajar, después va a subir, después va a bajar. Es como si estos fueran olas y uno estuviera con una tabla, ¿no?, parado siempre en el mismo lugar, y la tabla va haciendo esto, ¿no?, a medida que la ola pasa. Eso es lo que estamos viendo acá. Y uno podría calcular en qué tiempo la tabla dio un ciclo completo, entonces bajó y volvió a subir. Y ese tiempo es en el que omega por ese tiempo me tiene que dar 2pi, porque acá el argumento tiene que valer de 0 a 2pi, es un ciclo. Y ese tiempo en el que pasa eso lo llamamos periodo. Entonces omega por el periodo da 2pi, y con eso nosotros podemos calcular la relación entre el periodo y la frecuencia angular. Y también a veces se utiliza la frecuencia en Hertz, que es omega sobre 2pi, y tenemos esta relación que la frecuencia vamos a llamar frecuencia angular a omega y frecuencia secas a f, es 1 sobre el periodo. ¿Esto qué significa esta frecuencia? Se mide en Hertz, que es 1 sobre segundo. Esto significa algo que tiene 2 Hertz es que se repite 2 veces por segundo. Eso, ¿no? Algo que tiene 3 Hz es que se repite 3 veces por segundo. Entonces en un segundo tienen que entrar 3. ¿Sí? Algo que es 10 Hz es que se repite 10 veces por segundo. Entonces esa es la manera de leer frecuencia. Algo que tiene 0,5 Hz es que se repite una vez cada 2 segundos. Entonces 1, 2, 3, 4, ¿sí? Y eso es lo que nos permite medir cada cuánto se repite la onda, ¿no? Entonces esta frecuencia está en 1 sobre segundo, 1 sobre el periodo, y el periodo se mide en segundos, cuántos segundos tarda en repetirse la onda, y la frecuencia es cuántos ciclos hay por segundo, ¿sí? Y está en la relación, ¿no? Entonces cuando hablamos de frecuencia la medimos en Hertz y es cuántos ciclos por segundo. Cuando hablamos de periodo, cuánto tarda en repetirse un ciclo, que es tiempo. Y cuando hablamos de omega es la frecuencia angular. Bueno, y después tenemos una relación entre la parte espacial y la temporal que está dada por lo que llamamos la relación de dispersión, que es la velocidad de la onda. Si a nosotros nos dicen la velocidad que tiene la onda, nosotros podemos calcular, como si fuera cinemática, que la velocidad por el periodo me tiene que dar la longitud de onda. Y esta va a ser la relación para calcular la velocidad de una onda, por ejemplo, conociendo la longitud de onda del periodo, o si uno tiene... O sea, nosotros vimos por un lado la parte espacial, que está dada por la longitud de onda, por otro lado la parte temporal, que está dada por el periodo o la frecuencia, y la velocidad va a relacionar a ambas con esta ecuación. Fíjense que es muy parecida a MRU-B, ¿no? A MRU, como una velocidad constante. V por T es X, ¿no? Acá X sería un periodo, una longitud de onda, tau el periodo, y la velocidad queda relacionada de esta manera. Un ejemplo, ¿no? Al emitir de manera sostenida una nota armónica se obtiene una función para la presión del aire como función del tiempo y de la posición, que es así. Delta, este delta es porque es la variación respecto de la presión atmosférica, por eso el delta, ¿no? Y es una amplitud por un seno de K por X menos omega T. Si la nota es un La 440 Hz, y considerando que la velocidad del sonido en condiciones normales de presión y de temperatura es de aproximadamente 344 metros sobre segundo, calculen la longitud de onda y el número de onda. Entonces, de vuelta, sabiendo, a ver si está hecho o no, sabiendo que es un La 440 Hz, tenemos el valor de F. Con el valor de F y la velocidad podemos calcular la longitud de onda. La velocidad es 334 metros sobre segundo, F es 440 Hz, entonces tau, que es 1 sobre, o sea, si uno despeja acá, tau, el periodo es 1 sobre F, ¿no? Es 1 sobre 440,
Entonces mete acá 1 sobre 440 Hz y acá 334 metros sobre segundo, despeja y te da metros y te da la longitud de onda de esta onda que podría ser el diapasón que se utiliza para afinar la guitarra, y está afinado en 440, así que esto sabemos que es 440. Y con eso calculamos la longitud de onda y K, ¿no? Porque una vez que uno tiene la longitud de onda, K lo puede despejar como 2π sobre la longitud de onda. La amplitud está relacionada con la intensidad de la onda. Supongan que en este caso es 0,1 pascales. Fíjense que si acá tenemos presión, esto tiene que estar medido en pascales, que es unidad de presión. No vimos todavía presión. Pascales son las unidades en MKS de presión. Bueno, escriban la función de onda reemplazando todos sus parámetros. Van a venir acá y van a poner donde dice A, 0,1 pascales, donde dice K, el K que obtuvieron, donde dice W, va a ir, esto dijimos que es F, es F sobre 2π, W es F por 2π, o sea que hacen 2π por 440 Hz, y eso es lo que van a poner acá y ahí ya dejan expresada la función en función de X y de T. Si ustedes quieren ponerle valores a X y a T, se los pueden poner, pero en principio nos piden que las describamos para cualquier X y para cualquier T. Por eso X y T no las vamos a reemplazar, sino que van a ser variables independientes. Y si dibujamos la onda como función de la posición para un tiempo fijo, va a tener una forma sinusoidal. Y a medida que pase el tiempo va a ir cambiando ese. ¿Sí? Por ejemplo, nuestro sonido, nuestro oído está quieto. Estas ondas van llegando a nuestro oído y nosotros escuchamos la frecuencia esa, ¿no? Otro ejemplo puede ser, vamos a modelar la altura de las olas de agua como función del tiempo acá. ¿Qué les parece un valor razonable para la velocidad? Bueno, acá ustedes decían 1 metro por segundo, supónganse 1 metro por segundo. La amplitud 10 centímetros, supónganse 10 centímetros la amplitud. Bueno, entonces sabiendo la amplitud, sabiendo la velocidad y la longitud de onda, pueden decir, bueno, 2 metros, cada 2 metros o más, o 10 metros. Y con la longitud de onda, la velocidad y la amplitud pueden calcular la frecuencia, ¿sí? Pueden graficar la altura de un corcho que flota como función del tiempo, y de una foto, esto sería a un X fijo cuando varía el tiempo, y acá sería a un tiempo fijo, una foto, como es en función de X. Bueno, hasta ahí toda la parte de ondas armónicas que se repiten, ¿no? Ondas primero periódicas y armónicas. Y bueno, acá tenemos el caso de los pulsos. En el caso de los pulsos no son repetitivas, son parecidas a por ejemplo las ondas que nosotros mandamos con el celular, que uno manda un mensaje y ya lo envía y no se repite. Y bueno, uno podría generar un pulso de cualquier forma, por ejemplo de la forma de una recta o de la forma de una cuadrática, simplemente donde dice X poniendo X menos B por T. Esta es la receta para hacerlo. Por ejemplo, si yo quiero un pulso que tenga esta forma, la forma de X más 1, que es una función lineal, donde dice X le voy a poner X menos B por T más 1. Y eso ya va a ser un pulso que a tiempo cero obtenemos la misma función que teníamos antes, pero a medida que pasa el tiempo me va a ir cambiando esto, y para obtener, por ejemplo, el punto en el que X en el que esta función vale 0, se me va a ir yendo a la derecha. Entonces esto va a ser esta misma función que se va a mover hacia la derecha, y si queremos que se mueva hacia la izquierda le ponemos un más, ¿sí? Bueno, si la velocidad es negativa se va a mover hacia la izquierda, si la velocidad es positiva se va a mover hacia la derecha con este menos. O sea, si es negativa le ponemos menos a la velocidad y ya nos queda como un más. Otro ejemplo sería, bueno, tengo X al cuadrado. Si donde dice X pongo X menos B por T al cuadrado, obtengo esta función cuadrática que a medida que pasa el tiempo, si la grafico a tiempo igual 1, tiempo igual 2, tiempo igual 3, voy a ver que esta misma función se me va a ir corriendo. Hacer la misma función pero se me va a ir corriendo hacia la derecha con una velocidad p. Entonces fíjense que es sencillo, ¿no? Si yo conozco la forma matemática de la onda a un tiempo igual 0, para cualquier tiempo va a ser X menos B por T. Donde dice X pongo X menos B por T y obtengo una onda
que es tipo un pulso que se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda. Bueno, bien, son muchos temas. Ahora pasemos a otro tema, que son las ondas estacionarias, lo que llamamos las ondas estacionarias, que son ondas que pueden ser armónicas pero que no son viajeras, sino que por ejemplo sería el caso de que yo estudio cómo se mueve este resorte, pero no como la onda viaja, sino cómo se mueve de esta manera, ¿no? Empiezo a ver las ondas que se pueden generar, pero o en una cuerda que está atada en ambos extremos. ¿Qué es lo que sucede? En una cuerda que está atada en ambos extremos hay una onda que va y una onda que vuelve, y uno puede sumar esas dos ondas, y haciendo esa suma, ¿no? Acá tiene por ejemplo la que va y la que vuelve. Fíjense que la diferencia es que hay un menos y acá hay un más, y si uno la suma, ¿no? Suma esas dos funciones que tienen igual amplitud, por eso la puedo sacar afuera como factor común, y si escribo si utilizo estas propiedades, que el seno de A más B es seno de A por coseno de B más seno de B por coseno de A, y el seno de A menos B es seno de A por coseno de B menos seno de B por coseno de A, y la coloco acá, esto lo puedo escribir como seno de A menos B, y me va a quedar seno de A por coseno de B menos seno de B por coseno de A, y esto lo puedo escribir como seno de A más B, y me va a quedar seno de A por coseno de B más seno de B por coseno de A. Y si ven, este seno de omega t por coseno de K se resta con este seno de omega t por coseno de K, y este seno de K por X por coseno de omega t se suma con este seno de K por X por coseno de omega t, y va a quedar dos veces A por el seno de KX por el coseno de omega t, y fíjense que es como que se me desacopló la parte temporal de la parte espacial. ¿Ven? Quedó la parte temporal con un coseno de omega t y la parte espacial con un seno de K por X. Bien, entonces nosotros tenemos esta ecuación y le vamos a pedir a estas dos ondas, ¿no? Que se sumó, por eso aparece también el 2, le vamos a pedir que, por ejemplo, para una cuerda, que en x igual 0 valga 0 para todo tiempo, es decir, que esté quieta, en este extremo esté quieta, y en el otro extremo también esté quieta, es decir, que para x igual a L, que es el largo de la cuerda, para todo tiempo sea igual a 0. Entonces van a ver que este seno ya me cumple, que cuando x vale 0, no importa el tiempo, porque cuando x vale 0 me queda seno de 0 y es 0. Pero la otra condición, que es que x en x igual a L sea también 0, me queda la condición de que el seno de K por L tiene que ser 0. Y si yo despejo, no tengo una solución, sino que tengo infinitas soluciones, que es que K por L tiene que ser un número entero de pi, ¿sí? Porque van a ver que el seno vale 0, cuando x vale 0, vale pi, 2pi, 3pi, 4pi, ¿sí? O sea, el seno de lo que está acá adentro vale 0 cuando lo que está acá adentro vale npi, con n un número natural, o entero, podría ser entero. Natural, recuerden que es 1, 2, 3, entero incluye el 0 y los negativos, podría ser entero, pero acá va a tener sentido los naturales. Entonces, si uno despeja, obtiene varios valores posibles para acá. Estos valores posibles para acá, con n igual 1 lo vamos a llamar el primer armónico, con n igual 2 lo vamos a llamar el segundo armónico, con n igual 3 lo vamos a llamar el tercer armónico. Y van a ver que son formas de excitar una cuerda, es decir, una cuerda se puede excitar en un primer armónico, en un segundo armónico, ¿sí? Esto, por ejemplo, en una cuerda de guitarra se obtiene poniendo el dedo en la mitad en el traste 12, uno pone el dedo en el traste 12, así lo apoya y toca, y es lo que se llama tocar un armónico, ¿no? Segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico, es decir, lo que obtenemos son modos de vibración de una cuerda. Cuando n vale 1, primer armónico, obtenemos una longitud de onda que es 2 veces L, que si uno sigue dibujando le da 2 veces L la onda. Segundo armónico, la longitud de onda es justo el L, que es el largo. ¿Ven? Tercer armónico es 2L sobre 3, es decir, que entran tres ciclos. Bueno, etcétera, ¿no? ¿Y por qué está dibujado esto en gris? Porque esto lo que hacemos cuando el tiempo se prende es que va a empezar a vibrar, ¿sí? Entonces, los armónicos están dados por
perdón, claro, por el valor de n, lo que llamamos el armónico nos va a decir cuál es el modo de vibración de la cuerda. Y el tiempo lo que va a hacer es encenderlo, es como si lo encendiera y se va a empezar a mover desde arriba y hacia abajo, ¿sí? Con esa forma, o sea, sostiene la forma, pero el tiempo lo que hace es que se mueve desde arriba, hacia arriba y hacia abajo. Bien. Vamos a obtener que las longitudes de onda en función de n van a ser 2L sobre n. Es decir, acá vamos a tener para n igual a 1, que es lo que llamamos el primer armónico, la longitud de onda es 2L. Para n igual 2, que es el segundo armónico, la longitud de onda es justo L. Para n igual 3 es 2L sobre 3, y así. ¿Estamos bien? Esta es la explicación del primer armónico, que la longitud de la onda va a ser 2L. Por lo tanto, L es la longitud de la onda dividido 2, ¿no? Que es esta partecita sola, le falta la otra parte. A esto, el primer armónico. Por eso la longitud de onda da 2L, porque le falta la otra parte. Bien. Fenómenos de las ondas. Bueno, esto lo vamos a usar. O sea, vamos a usar estas ecuaciones de ondas estacionarias. Vamos a usar las ecuaciones de pulsos y vamos a usar las ecuaciones de onda armónica. Creo que nada más. Fenómenos de las ondas. Las ondas, además de viajar, al encontrarse con un medio, generan una reflexión y una refracción. Y también pueden generar una absorción. Es decir, por ejemplo, en el caso de la luz, de las ondas de sonido, que es lo que más por ahí lo que más nos tiene acostumbrados, ¿no? Nosotros podemos tener en una sala de ensayo, por ejemplo, en la pared podemos tener algún material que absorba el sonido. Entonces, bueno, tenemos parte que se absorbe, parte que se refleja, que es lo que llamamos el eco, y parte que se transmite, que es lo que querríamos, en este caso, que no se transmita nada, ¿no? Pero, bueno, cuando uno escucha el sonido de un vecino es porque se transmitió algo. Entonces, bueno, del ruido incidente total, si uno mide, la cantidad de energía que entra tendría que ser igual que la reflejada, la absorbida y la transmitida. Entonces tenemos esas ideas, ¿no? Y con la luz pasa algo similar, que nosotros podemos ver, por ejemplo, acá una onda reflejada, una onda transmitida, una onda incidente. Entonces nos podríamos preguntar, ¿la luz será una onda o no? Si parece una onda, bueno, en las ondas de sonido, la amplitud, por ejemplo, ¿no? Si nosotros le mandamos electricidad a un parlante, cuanto mayor electricidad le mandamos, o mayor amplitud de voltaje le mandamos, el parlante se mueve con más, tiene un movimiento mayor mecánico, y eso genera un mayor sonido, una mayor volumen. O sea que el volumen va a estar relacionada con la intensidad o la amplitud del sonido, es decir, con el tamaño de la onda, con lo que llamamos la amplitud. Y eso se mide en decibeles, que decibeles es una escala logarítmica, por ahí la vemos en un ratito. Lo que llamamos el tono, que es la mayor altura, la menor altura, un tono agudo o un tono grave, está relacionada con la frecuencia de vibración medida en Hertz. Por eso decimos un La 440, ¿no? Las ondas que vibran más rápido van a ser más agudas, y las que vibran más lento van a ser más graves. Bien. Y el timbre es la forma, lo que decía, la forma sonora, ¿no? Por ejemplo, la diferencia entre un La de una guitarra y un La de un piano y un La de un clarinete, aunque sea la misma nota, el La 440, nos podemos dar cuenta, porque no es que tiene una forma, las tres tienen la misma forma, sino que quizás cambie la forma, no sea justo sinusoidal, sino que tenga otra forma, y eso es lo que genera el timbre. Bien, entonces estamos relacionando conceptos musicales con conceptos físicos de una onda, ¿no? Bueno, por ejemplo, ¿no? El oído humano generalmente responde a frecuencias que van entre 20 Hz, es decir, vibraciones 20 veces por segundo, ya casi se siente como un sonido, a 20.000 Hz. ¿No? Bueno, cada cuánto no hay una vibración, la vibración que
uno lo escucha como un sonido. Por ejemplo, la tortuga tiene un rango que va de 20 a 1000 Hz, entonces va a haber muchos sonidos que no los va a escuchar. Y acá tenemos para distintos animales, por ejemplo para el delfín va de 1000 Hz a 130.000 Hz, es decir que puede escuchar frecuencias mucho más altas que las nuestras, que son las que escucharíamos cuando prendemos una televisión por ahí, y se escucha muy agudo, casi ni se escucha, ¿no? Como que se escucha que se va afinando el sonido, ¿no? Bien, también hay un efecto que es lo que se llama el efecto Doppler, que es que supónganse que vemos una ambulancia que se mueve. Como la ambulancia se está moviendo y las ondas de sonido que está emitiendo se mueve y a la vez está emitiendo ondas de sonido, cuando va hacia adelante las ondas de sonido se juntan, se pegan, ¿no? Y generan una frecuencia mayor, es decir que uno escucha un tono más agudo, y una vez que pasa la ambulancia las ondas se distancian un poco más y entonces uno escucha un sonido más grave, entonces se escucha un sonido distinto cuando la ambulancia está acercándose cuando se va, y eso uno se puede dar cuenta porque escucha, eso tiene que ver con que el emisor, que en este caso es la ambulancia, se mueve respecto a la onda que emite la onda y se mueve a medida que emite la onda, y eso genera lo que se llama el efecto Doppler. Creo que no vamos a necesitarlo calcular, pero bueno. Y otra cosa interesante de las ondas es la resonancia, que es que si nosotros tenemos un objeto acá y otro objeto acá y esta caja resuena, ¿qué sería resonar? Sería que acá se pueden generar ondas estacionarias de una frecuencia bien definida. Esta frecuencia, por ejemplo, la frecuencia fundamental de la que hablamos cuando hablamos de ondas estacionarias, si uno genera un sonido acá, va a hacer resonar esta caja en su frecuencia fundamental y va a escuchar una resonancia en este sonido, ¿no? O la típica, que hay una persona que puede cantar una nota tan aguda que hace resonar un vaso de cristal y lo hace romper. O también uno lo puede pensar también como, bueno, ¿con qué frecuencia tengo que empujar a una hamaca para...? Uno no puede empujar de cualquier manera, sino que necesita una frecuencia determinada para generar un mayor movimiento. Eso es lo que se llama la resonancia. Bueno, esto es el batido, no lo vamos a contar porque es mucha cuenta. ¿Por qué primero vemos la explosión y segundo más tarde se escucha el sonido? ¿Por qué vemos primero la luz del rayo y después escuchamos el trueno, ¿no? Primero vemos su luz y después le escuchamos el sonido. Bueno, porque la velocidad de la luz es mucho más rápida que la del sonido. Fíjense que la velocidad de la luz es 300.000, acá me falta un 0, kilómetros por hora, y la del sonido es 340 metros por segundo. Por eso en las películas yankees vieron que cuentan 1 Mississippi, 2 Mississippi, 3 Mississippi entre que llega la luz y se escucha el sonido. Es decir que si nosotros contamos la diferencia entre la luz y el sonido, podemos calcular qué tan lejos está la tormenta, ¿no? Aproximadamente 340 metros por segundo, es decir que cada 3 segundos está a 1 kilómetro, ¿no? Contamos 3 segundos entre la luz del rayo y el trueno, ¿no? El relámpago, entre la luz del relámpago y el sonido, ¿no? Y eso nos da aproximadamente a qué distancia está. Bueno, y esto es lo que decíamos, ¿no? De los decibeles, que es la forma en la que vamos a medir el volumen del sonido, que tiene una dificultad matemática que se mide en logaritmo. Es tan ancho, es tan grande nuestro rango de escucha, ¿no? Que va desde mediciones, ¿no? En presión, supongamos en presión, que era lo que estábamos trabajando, va desde 0 alrededor de 20 a la menos 6 a, no sé, 20 a la menos 12. Entonces es tan grande ese rango que uno hace logaritmo en base 10, y este logaritmo en base 10 lo que permite es achicar ese rango, ¿sí? Entonces cuando uno habla de decibeles, que es como se mide en general la potencia de un sonido, por ejemplo, silencio 0 decibeles, una pisada 10 decibeles, viento en los árboles 20 decibeles, conversación 60 decibeles, tráfico en la ciudad 80 decibeles, despegue de un avión 150 decibeles, ¿no?
Y acá, bueno, ¿cómo se miden los decibeles? Si uno tiene la potencia, por ejemplo en watts, ¿no? Tiene la potencia, sería 10 por el logaritmo en base 10 de la potencia dividido 10 a la menos 12, donde 10 a la menos 12 es, en términos de potencia, es el mínimo audible, ¿sí? O también, si uno lo mide en presión, es decir, en pascales, sería la presión del sonido que uno quiere calcular en decibeles dividido a 20 a la menos 6, que es el mínimo audible, mínima presión que nosotros podemos, diferencia de presión, es esto, no de presión sino diferencia de presión. Bueno, bien, acá terminamos. Fue muy rápida todo, pero bueno, estamos sin mucho tiempo, así que espero que puedan cualquier cosa ir hacia las clases grabadas o consulten en clase.